Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy vamos a hacer un programa de esos que parecen como una ciencia oculta. Vamos a hablar de muerte súbita. Un fenómeno que hemos visto en la sabana de Bogotá, después de que pasaron las heladas, cuando empezaron las lluvias, que se ha muerto mucho ganado en el tema de Ubaté, de Simijaca, de Susa y en muchas otras partes del país. Hablan del chupacabras, que lo rezan, que se envenenaron, que no sé qué, y hoy nuestros amigos de Ganasal nos van a explicar qué es lo que está pasando, científicamente cuál es el problema y cómo podemos solucionarlo. Entonces, mucho cuidado, presten atención, que podemos prevenir la muerte de nuestros ganados. Y sobre todo, evitar muchísimas pérdidas, sobre todo cuando se mejora el clima, que es cuando empiezan las lluvias otra vez a caer y empiezan los pastos nuevamente a nacer. Muy buenos días, amigos del mundo del campo. Indagro Ganasal, en asocio con el mundo del campo, siempre de la mano para ayudar a la productividad ganadera, ha invitado el día de hoy al doctor Luis Cuadros, docente universitario y asesor técnico de muchas de las fincas de la sabana de Bogotá. Nos va a colaborar hoy a tratar un tema importantísimo en el cual muchos de los ganaderos están sufriendo, y no es la falta de plata, es la intoxicación de nuestros animales por los nitritos y nitratos. Por eso hemos invitado al doctor Luis Cuadros a que nos colabore, a enseñarnos y a darnos pautas para corregir estos problemas en nuestras fincas. Bueno, buenos días, y en primer lugar pues quiero agradecer la invitación de Indagro y de RCN y el programa El Mundo del Campo por darme la oportunidad de compartir con ustedes alguna información sobre la problemática de la intoxicación con nitratos y nitritos en la producción de ganado lechero. Inicialmente digamos que la intoxicación con nitratos y nitritos es provocada por la acumulación de estos compuestos en los alimentos, especialmente los forrajes y algunas plantas que consumen los animales. Normalmente los rumiantes consumen compuestos nitrogenados como los nitratos, los nitritos, amoníaco, aminoácidos y proteínas, y pueden utilizar este tipo de compuestos para la producción de proteína mediante la acción de las bacterias que poseen normalmente dentro del rumen. La acumulación de nitratos y nitritos en las plantas depende de diferentes factores, entre los cuales los más importantes serían inicialmente la velocidad de transformación en las plantas de nitratos a proteínas. Como ya dijimos, las plantas que contienen grandes cantidades de nitrito aportan esto al sistema digestivo del animal, y son las bacterias del rumen quienes pueden eventualmente convertir los nitratos en proteínas. Las cantidades de nitratos que pueden tolerar los animales en la ración y el nivel de tolerancia de los animales a estos compuestos determina el grado de intoxicación que se puedan generar con la ingestión de este tipo de alimentos. Pienso que es importante en este momento aclarar la denominación de nitratos y nitritos. Inicialmente digamos que son compuestos nitrogenados que eventualmente pueden ser utilizados por las bacterias del rumen para producir proteína microbial y eventualmente mejorar la producción de carne, leche, ganancia de peso. El problema se presenta cuando la velocidad de transformación de nitratos a nitritos es mayor que la velocidad de transformación de nitritos a amoníaco, por lo cual se acumulan estos nitritos que son muy tóxicos. Básicamente el problema se genera cuando el hierro que se encuentra en forma férrica se pasa a forma ferrosa, y como consecuencia de esta transformación del hierro, la oxihemoglobina se convierte en metahemoglobina, que es muy mala transportadora de oxígeno, por lo cual no le llega suficiente oxígeno al cerebro del animal y eventualmente el animal puede morir por falta de oxígeno.
La metahemoglobina normalmente se encuentra en la sangre en niveles relativamente bajos, en valores cercanos hasta el 4%. Pero cuando se produce la intoxicación por nitratos y nitritos, esta metahemoglobina puede llegar a representar cerca del 50% del total de la hemoglobina de la sangre. La oxihemoglobina es, como ya lo hemos dicho, una muy buena transportadora de oxígeno, mientras que la metahemoglobina no transporta cantidades adecuadas de oxígeno, por lo cual durante la intoxicación los animales pueden morir por anoxia. Digamos también que los nitratos son menos tóxicos que los nitritos, y afortunadamente estos nitritos no se encuentran en concentraciones muy altas en los alimentos ni en las fuentes de agua. Entre los forrajes que consumen los animales en la sabana de Bogotá y en las zonas lecheras del país, básicamente habrían tres que serían importantes en lo que tiene que ver con la intoxicación de nitratos y nitritos, y estos son el pasto quicuyo, el pasto reigras y el maíz. Entre los vegetales, los que más podrían causar problemas estaría la remolacha, la papa, la lechuga, la zanahoria, el repollo y la espinaca. Estos productos, como ya dijimos, pueden acumular grandes cantidades de nitratos y nitritos y generar al animal la intoxicación, que se caracteriza principalmente por una salivación bastante grande, incoordinación en el movimiento y especialmente una sintomatología que se caracteriza por el cambio en la coloración de la sangre. En el momento del ordeño se observa la arteria mamaria de una coloración oscura, y en el caso de muerte de los animales, en el momento de la necropsia, la sangre es de color achocolatada. Básicamente por lo que ya habíamos mencionado anteriormente, la baja en transporte de oxígeno en la sangre. Estás viendo El Mundo del Campo. 6 años mostrando la cara productiva de Colombia ante el mundo. Charolais, 1200 años de desarrollo genético en Francia para la producción de carne, leche y crías en el mundo entero. Charolais, 80 años de adaptación en nuestro país. Aso Charolais Charbray, el respaldo genético para Colombia. A muchas personas se le ha muerto mucho ganado y no saben por qué. Y no solamente en la sabana de Bogotá, en muchas partes del país. Resulta que la muerte súbita puede ser causada por muchos factores. El primero, por envenenamiento con nitritos y nitratos. El segundo, con envenenamiento con plantas tóxicas. El tercero, por los famosos antrax o carbones. Y otros tantos por elementos químicos que hay en el suelo, que las plantas absorben y que finalmente las afectan y las matan. Hoy vamos a hablar de nitritos y nitratos. Todos sabemos que cuando estas tierras son tan costosas, cuando tenemos modelos intensivos de pastoreo, tenemos que aplicar fertilizantes, y hasta ahí la cosa va muy bien. El problema sucede es cuando llegan las aguas y hemos tenido un estrés hídrico, es decir, heladas, sequías, y llegan las aguas. ¿Qué pasa? Que el pasto empieza a nacer, y cuando empieza a nacer se sucede el problema y perdemos nuestros animales. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver en nuestro programa. Doctor Cuadros, una pregunta como campesino o como ganadero. ¿Cuáles son los síntomas que yo puedo identificar en mi finca de que mis vacas están intoxicadas por nitritos o por nitratos? Digamos que el primer síntoma es una baja drástica en la producción. Por decir algo, la vaca que en el ordeño de ayer produjo 20 litros, fácilmente al otro día puede dar una producción de 2-3 litros. Sería la primera campanada de que algo está pasando. Además, pues ya se manifiestan síntomas clínicos como son dificultad para respirar. El animal se caracteriza por respirar con el cuello extendido. También hay taquicardia, se acelera el pulso y hay cianosis. Digamos que esta cianosis no es otra cosa que el color de las venas se torna oscura, y para algunos campesinos dicen que las venas se vuelven de tono azuloso, característico de los animales cuando tienen esta intoxicación debido a la baja de oxígeno en la sangre. Ya que habla usted de la sangre,
¿De qué color es la sangre de una vaca intoxicada por nitritos y nitratos? Digamos que normalmente pues, la sangre, como todos conocemos, es de color rojizo. En el caso de la intoxicación, se torna achocolatada ya en los animales después de que se ha producido la muerte, y vista en el animal, sobre todo en el momento del ordeño, se guía uno mucho por la arteria mamaria. Esta arteria tiende a ser de color casi que azulado. Los ganaderos y los campesinos hablan que la vena se tornó de color azul. ¿Y cuáles son los factores predisponentes para que haya la intoxicación de nitritos y nitratos? Digamos que dentro de los factores que predisponen la presentación de este problema, hay factores inherentes a la pastura, inherentes al clima, inherentes al manejo que se da de la alimentación y del mismo animal, factores inherentes al manejo del agua y también factores relacionados con el suelo que vamos a ir mirando a partir de ahora. Bueno, doctor, entonces, resumiendo, a partir del suelo encontramos los nitratos y luego seguimos con el problema en la planta. Digamos que la presentación del problema se da en que cuando se acumulan los nitratos en el suelo, es más difícil el transporte hacia la planta, pero que eventualmente se van a acumular determinadas cantidades que llegan al rumen, donde la capacidad de los microorganismos para convertir este nitrito en amoníaco y posteriormente utilizarlo para producir proteína bacterial se disminuye, que como ya sabemos es la materia prima para la producción de proteína, llámese leche, ganancia de peso, etcétera. Envía la palabra campo como mensaje de texto al número 8940. Responde las preguntas y la persona con más conocimientos en el sector agropecuario se podrá quedar con Don Poncho Sexto, la dinastía Rumba Campeón TE, con la genética de Agropecuaria La Dinastía, el respaldo de la Asociación Cimental Simbra de Colombia y la seriedad del mundo del campo. Don Poncho Sexto, la dinastía Rumba Campeón TE. Más carne, más leche, en menor tiempo y a menor costo.